Luke, hay algo que Obi-Wan jamás te dijo. ¿Qué? ¿Vas a decirme que eres mi padre? No, solo te recuerdo que ya va a comenzar Soñadores de Letras. ¿Ah? ¿Por Promo Estéreo? Sí, en Promosterio, donde la estrella eres tú. Soñadores de letras. Despertemos el talento literario que duerme en ti. El tiempo es el único enemigo que nunca podrás vencer. Ken Follett. Muy buenas noches, estimados escuchas. Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle de Tehuantepec, número 35, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Orbe Promo. Si gustan bajar la app, esta se encuentra en la Play Store de Google. Gracias al equipo de producción, a Jorge, a quien saludamos. Gracias a él, este programa es posible. Gracias también a nuestro amigo Jorge Valencia y su programa La Fórmula de la Franquicia por cedernos cabina y micrófonos. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Visorus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy platicaremos un poco del gran escritor británico Ken Follett. Además, estaremos en comunicación con nuestra amiga, la escritora Astrid Velasco, para platicar sobre la poesía y su poemario Un espejo que mira hacia adentro. En la música estamos escuchando la gran fantasía de Adrien-François Servet, un gran violonchelista y compositor belga. Nació un 6 de junio de 1806, considerado el más importante y sobresaliente intérprete del violonchelo. Le apodaban el Paganini del violonchelo. Comenzó a estudiar violín, pero a los 12 años lo dejó para pasarse al violonchelo. Desde los 26 años comenzó a hacer giras por Europa. Se dice que realizó más de 10,000 conciertos. Su destino favorito era Rusia, donde la princesa Yusupov le regaló su famoso cello Stradivarius. Posteriormente se le llamó el cello Servet. Solamente compuso obras para cello, pero con esto es suficiente para disfrutar a este gran compositor. En las efemérides, un 2 de junio de 1740, nace Donatien Alphonse François, mejor conocido como el Marqués de Sade, un escritor y filósofo francés. Pues la mayor parte de sus libros fueron calificados de obscenos y su publicación fue prohibida. De sus obras más conocidas, La filosofía en el tocador. 2 de junio de 1857 nace Carl Jellerop, dramaturgo novelista danés, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1917. Su obra más conocida, El peregrino Camanita. 2 de junio de 1903 nace Max Aub, escritor hispano-mexicano. Escribió ensayo, teatro, poesía, miembro de la Generación del 27. Su obra más conocida, El laberinto mágico, que también se le llamó El laberinto español. Fue publicado en México. En España tardó muchos años en editarse. 5 de junio de 1898 nace el gran Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español de la generación del 27. Su obra más conocida,
pudiera ser El romancero gitano. También un 5 de junio, pero de 1947, nace Ken Follett, gran novelista británico de novelas de suspenso. Nació en Gales. Sus padres eran cristianos devotos, miembros de una secta puritana, por lo que le prohibieron ir al cine y ver televisión. Gracias a eso se convirtió en un gran lector. Desde los 4 años, él confiesa que en su adolescencia leyó los libros de Ian Fleming, de James Bond, fue de sus escritores favoritos. Estudió filosofía en Londres, tomó un curso de periodismo de 3 meses y consiguió trabajo como reportero. En alguna entrevista confesó que que decidió dedicarse a escribir cuando un compañero del periódico escribió un libro de suspenso y le pagaron 200 libras de adelanto. Es justo lo que él necesitaba para arreglar su coche. Dejó el periodismo, se hizo editor, publicó su primer libro en 1974, pero hasta el 78 fue uno de sus grandes éxitos, La isla de las tormentas. En el 82, El hombre de San Petersburgo, sobre un espía británico ahí en San Petersburgo. En el 89, su obra más conocida, Los pilares de la tierra. Y apenas en el 2020 escribió Las tinieblas y el alba, que es una precuela de Los pilares de la tierra. Y el año pasado, La armadura de luz, que no estoy seguro si ya se encuentra en español, pero bueno, muy recomendable este gran escritor británico. 6 de junio de 1875 nace Thomas Mann, un gran escritor alemán, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1929. De sus obras más conocidas, La montaña mágica. 6 de junio de 1954 nacen las hermanas Inmaculada Chacón Gutiérrez y Dulce Chacón Gutiérrez, grandes escritoras españolas. De Dulce, su obra más conocida, La voz dormida, y de Inmaculada, Tiempo de arena. 8 de junio de 1873 nace José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, mejor conocido como Azorín, gran literato, novelista y ensayista español. De sus obras más conocidas, La ruta de Don Quijote. 8 de junio de 1903 nace Marguerite Yourcenar, una gran escritora belga. De sus obras más conocidas, la novela biográfica Memorias de Adrián. Amigos, estamos en comunicación con la escritora y editora Astrid Velasco. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues la verdad muy contenta de estar aquí contigo y bien, pues emocionada por el programa. Oye, de verdad, un honor para nosotros tenerte aquí. Y pues cuéntanos primero quién es Astrid Velasco. Sí. Bueno, pues yo empecé a escribir desde muy chica. Me metí justo a la Facultad de Filosofía y Letras pensando en seguir escribiendo, pero realmente salí de ahí editora. Entonces, bueno, debido a situaciones fortuitas, a maestros que me apoyaron y todo, empecé a trabajar como editora desde muy joven. Entonces, bueno, como que el trabajo del que vivo, como, etcétera, es el de editora. Soy coordinadora de publicaciones en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. He sido editora en muchísimos lugares de libros y de revistas. Y bueno, siempre he mantenido la escritura y creo que finalmente con la pandemia, el encierro, todo tuve más tiempo de dedicarme a ella y de empezar, bueno, ya había publicado antes, había publicado en varias antologías y revistas, pero bueno, como que todo este tiempo de la pandemia fue el tiempo para poder trabajar un libro de mi única autoría, de estar muy dentro de mí para pensar, escribir, corregir, participar con otros grupos de escritores en talleres o en colectivos.
Entonces, bueno, pues Astrid es editora, es escritora y curiosa, porque creo que algo que me caracteriza mucho es la curiosidad y las ganas siempre de estar haciendo cosas y de jugar. Me gusta mucho bromear, jugar, reír, inventar, todo lo que tenga que ver con crear alrededor de mi mundo otros mundos imaginarios. Qué padre. Oye, pero ¿te gusta mucho la poesía? Sí, me gusta mucho. Y bueno, aunque me gusta la literatura en general, o sea, creo que tuve épocas en las que leía muchísimo más cuento, otras en las que leía más novela. Por mi labor de editora he leído mucho más ensayo y libro académico. Yo durante un tiempo trabajé para el editorial Alfaguara, que publicaba literatura, pero bueno, era parte de un conglomerado, Santillana, Alfaguara, Aguilar, Taurus. Y como que ahí siempre, o sea, empecé con la literatura y siempre me desviaron hacia el ensayo, hacia... Entonces soy lectora de todo. Y así como cuando alguien te pregunta qué música te gusta, o sea, no puedo decir solo el rock o solo, sino también en la literatura leo muchísima poesía. Fue muy curioso que en la pandemia no pude más que leer poesía, no podía leer narrativa, o sea, cuando hubiera sido más fácil, ¿no? La novela tiene toda esta trama y muchas historias que se van entretejiendo. Y no, desde ahí empecé, bueno, siempre leí poesía, desde muy jovencita leí poesía, pero encontré que con la poesía podía identificar sentimientos que yo tenía y también al escribirla, ¿no? O sea, escribir poesía siempre ha sido, puede sonar como un cliché, pero siempre ha sido una necesidad. Es una manera de expresar todo lo que me está sucediendo. Eh, para leer poesía se necesita otra disposición. Bueno, es mi perspectiva. Eh, Incluso en las escuelas primarias, cuando están aprendiendo a leer, les hacen hasta con cronómetro cuántas palabras leen por minuto. Pero para leer poesía es quizá todo lo contrario. Mientras más lento la leas, más logras hacerla tuya, ¿no? ¿O tú qué opinas al respecto? Pues mira, yo creo que la poesía es uno de los géneros o tipos de texto, porque bueno, ahora hay también como la poesía que se combina con la prosa poética, que permite distintos niveles de lectura. Entonces, la poesía es una parte como muy importante, la poesía es el ritmo. Entonces, yo recuerdo que también en la infancia, en los libros de texto, había muchas rimas y muchos décimas y formas a lo mejor tradicionales de la poesía que cautivaban un poco o las usaban por los niños por esta musicalidad y ritmo, ¿no? Muchos padres recitaban el mío, me acuerdo que para despertarme me recitaba poesía, ¿no? Entonces, creo que tiene ese nivel primero sonoro y que hay una poesía que sí es mucho más complicada y que, bueno, yo, por ejemplo, toda mi vida he leído poesía y creo que he aprendido a leer poesía últimamente, ¿no? Así, de realmente meterme en el poema y decir, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? No solo en el nivel del discurso, de la semántica, de lo que está diciendo, sino también de la musicalidad, del ritmo y de los recursos que utiliza cada poeta pues para igual para el ritmo, pero también para expresar cosas, para, o sea, todas las cuestiones a lo mejor retóricas, pero también de recursos muy personales, estilísticos. Creo que hasta ahora, recientemente, cada vez que leo un poema puedo detectarlo, ¿no? Como que antes tenía estos niveles primero de lo que me hacía sentir el poema, ¿no? Primero a este nivel sonoro, pero a un nivel de identificación con mis sentimientos, con mis preocupaciones, con... Entonces creo que por eso el poema es difícil de leer en un nivel, pero puede ser más fácil, dependiendo también del poeta y de la poesía, cuando lo que encuentras es una identificación con la emoción, con el sentimiento, con... Por eso creo que últimamente
pues han aparecido muchísimos espacios de lectura de poesía y muchísimos jóvenes que están escribiendo y que están leyendo poesía. Una poesía muy diferente a la mejor a la que yo leí en mi generación o a la que a mí me gusta leer, pero creo que hay esta cuestión muy emocional de la poesía. No de todo el tipo de poesía, pero de mucha poesía y que funciona también como un mecanismo para decir cosas que no se tienen que elaborar como en la narrativa y describir, sino que salen así como de lo profundo o de la observación, ¿no? O sea, la poesía tiene que ver con la mirada. Creo que es una de los tipos de literatura que tiene que ver más con una capacidad de mirar el mundo de manera diferente y que a lo mejor ante todo lo que estamos viviendo poder mirar el mundo de manera diferente, o sea, tanto en su cosa de rudeza, crueldad y todo, pero también transformarlo en imágenes, en a lo mejor en belleza o en horror, es una manera también de vivir en el mundo como haciendo más agradable la sopa, ¿no? Echándole su salecita o sus condimentos. Y acabas de mencionar algo importante, porque muchas veces mencionamos poesía y pensamos en Mm. amor y sentimientos, pero no, hay muchos temas que se pueden hacer en poesía. Yo nunca he leído poesía de horror, por ejemplo. Ujú. Y sí la hay, Eh, sí, me quedé pensando en Manuel Acuña. ajá. ¿Es Manuel Acuña? Nocturno, el Ah, sí, nocturno. bueno, Villaurrutia, ¿no? Que también tiene varios nocturnos que también son inquietantes, Sí, pero sí hay poesía de horror, y hay poesía de guerra, y hay poesía, o sea, bueno, pues la poesía también empezó con la épica, ¿no? Que era todas estas exacto, narraciones de, exacto. Y me quedé pensando también, regresando a Manuel Acuña, que tiene otro, además del nocturno, tiene un poema, no sé si lo hayas leído, Ante un cadáver. ah, sí, ajá. También es pues nada de amor, pero una reflexión impresionante, ¿no? Es que hay poesía que es muy filosófica también, ¿no? Que surge realmente de la reflexión de ciertas cosas. Depende de, ¿no? De lo que el poeta quiera decir. Pero hay muchísima poesía que es filosófica, o hay poesía testimonial, ¿no? O hay poesía, pues es que ya ahorita la literatura tiene pues caminos hacia todos lados, ¿no? Hacia el amor, el horror, incluso hasta, pues hasta el dinero, ¿no? Hay ahora, es eso impresionante que hay poetas que cobran por sus, presentaciones una cantidad de dinero y que tienen una cantidad de seguidores, que a lo mejor no es el tipo de poesía que me podría gustar a mí, pero pues que están logrando algo, ¿no? Que están logrando algo con gente joven, que los está llevando, que está llevando la poesía también a otros espacios. Entonces, pues me parece que está sucediendo algo muy interesante con la poesía ahora. Y yo he visto que todavía es poca la literatura de la poesía. Siempre hay más narrativa, novelas, cuentos que poesía. Y incluso cuando yo intento hacer una poesía, digo, no, mejor me regreso a mis cuentos, ¿no? Ajá. Eh, porque la poesía tiene, no sé si la dificultad o el mérito de, de contactar más tu interior, contacta más a tu persona. Eh, También por eso muchas veces he dicho que todos los adolescentes, por el simple hecho de ser adolescentes, tienen que ser poetas, porque tienen mil cosas que decir y no saben cómo decirlas, ¿no? Sí,
Yo creo que en general ahorita la poesía está siendo como un instrumento de expresión para los jóvenes, ¿no? Incluso jóvenes que no son lectores de poesía y que no saben de poesía y que a lo mejor vienen más como de la canción, ¿no? Porque puede tener cierta similitud también. Pero pero bueno, yo que tengo un hijo adolescente, bueno, todavía no lo hemos visto enamorado, que eso puede ser, ¿no? Pero sí he visto que, bueno, escribe, mi hijo escribe, pero escribe cuentos de terror. A él le gustan los cuentos de terror. Y eh, pues más bien he encontrado que la poesía a lo mejor no es tanto de la adolescencia, sino un poquito después. Pero no sé, a lo mejor en nuestra época se usaba, no lo sé ahora, esto, ¿no? De escribirle el poema a tu novia o de algo así. Aunque realmente no tuve ningún adolescente que me escribiera un poema. Me voy a quejar. Eh, yo escribí muchos poemas, pero nunca los entregué. Ajá. Entonces, no dudes que más de un adolescente te escribió poema y no se atrevió a dártelo. Bueno, me acuerdo que me escribían cartas y eso sí era muy lindo, ¿no? Recibir la carta y me hacían dibujitos y cosas. O sea, tenía un enamorado galán en la secundaria que me escribió unas cartas, pero aparte tenía una letra muy bonita y hacía los dibujos y entonces empezaba en una línea e iba bajando, en vez de horizontal, verticalmente. Creo que me dio como 2 o 3 cartas así y uy, ¿no? Todavía las guardaba hasta hace poco, que quién sabe, ya con las mudanzas y las cosas y todo, que quién sabe qué fueron qué sucedió con ellas, pero fíjate que yo sí empecé a escribir poesía, tal vez por esa época, pero no lo hacía como poesía, lo hacía como diarios, ¿no? Escribía mis diarios, pero como no quería que nadie los leyera y pues pensaba que los podía leer cualquier persona, entonces hacía símbolos, hacía metáforas, hacía cosas que según yo solo yo iba a entender, ¿no? De eso. Y claro que si ahora los leo, luego ni yo los entiendo, pero entonces tenía mis diarios que empezaron, ¿no? Como esto, hoy estoy triste o no sé qué, pero al final como que no quería decir hoy estoy triste y entonces no sé, eran, ¿no? Llueven pájaros en mi cabeza o cualquier cosa que se me ocurriera entonces, para decir que estaba triste. Y así fue como yo empecé a escribir, pero sí, pues sí, el poema que lo pensamos como este poema de amor, pues sí puede ser un recurso de los jóvenes, aunque, pues no sé, yo ahora veo a mi hijo escribiendo y aparte cuando oigo que están en el chisme de que el fulanito amigo le escribió a la niña, no sé qué, casi siempre le escriben cartas, ¿no? Cartas así, muy raras, pero, pero bueno. Los piropos que, que se dicen también llevan algo de poesía adentro, ¿no? Sí. Claro, hay muchos que son muy, muy vulgares. Sí, es que esa es la cosa, pero hay gente que lo logra como con mucha ternura y eso es algo que sí logra el efecto de piropo, ¿no? Porque como que esta parte de lograr decir algo que no sea cursi, pero que sea tierno y que no sea vulgar, es creo que algo muy, muy complicado y cuando lo logran como piropos es muy bonito. Y que no sea lo ya trillado, ¿no? Sí. Ahora que mencionabas que te despertaban con poemas y las rimas de los niños, estos juegos, eh, los juegos que se hacen en el jardín de niños o en el preescolar, muchos son poesías. Sí, sí, son poesías. O sea, como que la poesía en toda la tradición fue también como muy cercana a este ámbito doméstico de las mujeres con sus hijos y estas rimas infantiles y estas cosas. Bueno, a mí mi papá me despertaba y luego vimos que a mis primas también sus papás, o sea, que era algo de mi abuelo. Me acuerdo que empezaba así como que, ¿no? Te jalaba así tantito el pie
Y era, ¿no veis la abejita que zumba y que vuela, libando las mieles que da el forestal? ¿No? Niñitos queridos, marchad a la escuela es panal. Pero así, ¿no? Y se echaba todo Suéltalo. el... Sí, y eran como dos o tres así que nos... Y bueno, siempre me voy a acordar, o sea, yo no me sé versos de memoria porque tengo muy mala memoria, pero de ese no me puedo olvidar porque era todas las mañanas de mi infancia, mientras mis papás estuvieron juntos, que mi papá nos despertaba así, ¿no? Entonces, pues, no sé, pero creo que sí hay toda esa poesía, ¿no? Que tiene que ver con el arrullo, con, pues incluso con la transmisión tradicional de una serie de saberes y de todo, o sea, pues toda la primera poesía que empezó como tradición oral y bueno, en los pueblos indígenas y todo hay una cantidad también de rimas y de cosas así, y bueno, y de expresión de la historia, ¿no? Como también maneras de recuperar la historia y de transmitirla, oralmente. ¿Es mi percepción o por algún motivo no se le da continuidad a esta poesía? Porque ya en la prepa no nos dejaban leer poesía, nos dejaban leer ya libros, ya a ciertos autores. Yo no recuerdo que me hayan dejado leer poesía. Bueno, yo creo que leíamos algunas cosas. Lo que pasa es que, bueno, creo que los programas de la SEP han cambiado y por lo menos yo que he editado libros de texto sí he visto que meten mucha poesía. Y en la secundaria, pues yo recuerdo que Sor Juana, por ejemplo, ¿no? Me tocó leer Sor Juana, a lo mejor Villaurrutia. No sé si eso fue en la prepa o algo así, me tocó Villaurrutia, pero sí era menos poesía, era más cuento, sobre todo cuento, ¿no? Por la brevedad y bueno, yo creo que también dependía mucho de la escuela a la que uno iba, porque pues yo siempre fui a escuelas que tenían el libro de texto, pero no se apegaban a él, y entonces nos dejaban leer muchísima literatura, pero bueno, sí, más cuento, más cuento. Ujú. Yo sí recuerdo en secundaria que nos dejaban a leer a Gustavo Adolfo Bécquer, Ajá, pero el libro que yo tenía era, además de las rimas, estaban también las leyendas. sí. Yo me clavé en las leyendas, yo me olvidé de las rimas. Este, y sí, fenomenales las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Pero sí hay poemas bien, bien interesantes. Hay muchos de amor, pero también hay uno, Dios mío, que solo se quedan los muertos. Ah, sí. Ujú. Me está llegando ahorita, ay, cerraron sus ojos que aún tenía abiertos. Taparon su rostro con un blanco lienzo. ¡Qué Ah, bárbaro! sí te lo sabes. ¡Qué bárbaro! Unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba, todos salieron. La luz, Ah, ¡ay! La luz que en un vaso qué ardía. emoción. No sabía que me la sabía. Es que así nos llegan las cosas. Digo, no voy a comparar porque tú acabas de recitar así algo magnífico, pero cuando se murió Juan Gabriel, yo decía, yo no me sé ninguna canción y de pronto empiezo a pensar y me las sabía todas, ¿no? Así de Claro. pero sí, o sea, como que hay cosas que se nos quedan grabadas. Yo me acuerdo que en la secundaria me dejaban, por ejemplo, en las vanguardias, poesía de las vanguardias, y leí Apollinaire, que fue algo que me impresionó mucho porque aparte nos hicieron hacer un gran trabajo, ¿no? Del cubismo y y los caligramas y estas formas visuales de la poesía me impresionaron mucho. Entonces creo que pues, no sé, o sea, cosas del surrealismo, que nos dejaban por alguna razón, pero fue en tercero de secundaria que me acuerdo que vi a Apollinaire.
y pues no sé, o sea, fueron así como desperdigados. Yo realmente empecé a leer ya porque yo quería leer poesía hasta un poquito antes de la universidad, en la prepa, cuando ya iba a entrar a letras y un amigo me regaló, él era un amigo mucho mayor que yo, con el que habíamos hecho cine y habíamos hecho cosas, y él era escritor, y me acuerdo que me regaló un libro de Olga Orozco, y me regaló, pues no sé, me regaló como varios libros de poesía, me regaló la poesía vertical de, ay, es que luego mi memoria es un horror, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo, pero me regaló muchísimos libros de poesía. Y entonces antes, como yo quería entrar a la facultad así, sabiendo cosas, pues me los leí. Y fue así como un gran descubrimiento. Y en mi cuarto tenía un cuadro que tenía la Lamentación de Dido de Rosario Castellanos con una pintura. Entonces, pues siempre que me dormía o algo, la veía enfrente de mí. Este, entonces, pues, no sé, creo que a veces no nos damos cuenta cuán presente está la poesía en nuestra vida, ¿no? Así como tú ahorita te diste cuenta que te sabes ese poema. Seguro si te empiezas a acordar, te sabes más. No, claro, y hace poquito hicimos el programa de los 200 años de la novena sinfonía de Beethoven. Pues sí, me sé la Oda a la Alegría, claro, Ah, sí. de Friedrich Schiller. Ujú. Y entonces a lo mejor no es que no le demos seguimiento, sino que todo está oculto en algún lugar de mi cabeza. Sí, y además hay mucha poesía musicalizada, así bueno, como la Oda a la Alegría, pero hay mucha también como de la generación del 27 y todo que está musicalizada y que luego no la pensamos, ¿no? Oímos hace rato, oímos y no pensamos que está cantando a Miguel Hernández o que está cantando a otros poetas. Sí, sí, ya mencionaste Miguel Hernández, sí, las nanas y cebollas, sí, Ujú. la nana de las cebollas. Bueno, Sí. híjole, me, me, me diste como un martillazo en la cabeza porque yo estaba diciendo que pues no, la poesía no, pero ahora veo que sí, la poesía sí. Bueno, y ¿tú recomendarías algo a los jóvenes o a los adultos o a los jóvenes de más años para que también se animaran a escribir poesía? Porque yo soy cuentero, yo escribo mucho cuento. Sí quiero, bueno, ya empecé a hacer una novela, pero ya vi que son dos cosas completamente diferentes, la novela y el cuento. Se requiere muchísima, muchísima memoria para poder escribir la novela, bueno, y para leerla. No, y tiempo, ¿no? O sea, uno requiere sentarse, reflexionar más, porque pues finalmente la novela, pues, es más larga, más compleja, ¿no? Claro, Pero esto de los jóvenes, yo creo que, o sea, la poesía se puede emprender por el deseo, ¿no? De ser escritor o algo, pero se puede emprender como una manera de expresarse, como una manera, o sea, como yo creo que yo la emprendí cuando era joven, que era una manera de sacar al papel las cosas que me sucedían y que me inquietaban y que me... Entonces creo que es una buena manera de, este pues de eso, de sacar hace tiempo una niña que yo quería que falleció el año pasado y que me pedía que le diera clases de poesía. Este, creo que le di una recomendación que era cuando estuviera enojada, ¿no? Que escribiera algo. Entonces traía su teléfono y sí, y dejó varias poesías, este, y que era un mecanismo en ese momento para sacar, ¿no? El enojo, la tristeza, la alegría, lo que sea. Entonces creo que uno puede empezar por ahí. Y bueno, ya entonces empiezas a leer, empiezas a y tomar talleres. O sea, a veces
pensamos que las clases de poesía o estos son horribles, pero eh, hay, bueno, hay de todo, ¿no? Hay clases horribles y hay clases buenísimas, pero hay maestros que te inyectan la curiosidad, el placer, el gusto, que lo encuentras, pues, también como un mecanismo catártico para la vida, ¿no? O sea, no a todo el mundo, y bueno, los escritores ya no es una situación de catarsis escribir poesía, pero cuando eres joven sí, sí lo puede ser, sí lo puede, ser para todas estas cosas que te suceden y que no hayan para dónde salir. Entonces yo les recomendaría eso, eh, pues que escuchen música también, ¿no? O sea, como que la música está cercana a la poesía en ciertas cosas, que vayan a lecturas. No me escuchaste, ¿verdad? Dije No. reggaetón, no. No, pero fíjate que ahora hay toda una serie, digo, a mí tampoco me gusta el reggaetón, pero ahora hay toda una serie de poetas jóvenes que escuchan reggaetón y corridos y todo, y que de alguna manera lograron escribir de otras formas muy impresionantes, ¿no? Que están haciendo cosas muy buenas y muy impresionantes. Pero Claro, bueno, sí. es una expresión cultural que no podemos negar, no podemos decir no. Lo digo también de broma, ¿no? Sí, Eh, claro. pero cambiando un poquito el tema, también recordé, pues quizá mi película favorita, La Sociedad de los Poetas Muertos, No, es a todos, yo creo que nuestra juventud nos, y- marcó, ¿no? donde dice que no eran un grupo de jóvenes leyendo poesía, era un grupo de locos que se les escurría la poesía, se les escurría como miel de los labios, ¿no? Sí, O sea, ese goce, ese placer de leer poesía, eh, no es fácil expresarlo, no es fácil decirle a alguien, puedes gozar también leyendo poesía, puedes disfrutar, y hay muchas formas de disfrutarla, ¿no? O sea, y, y bueno, ya lo dijimos, ¿no? Hay todo tipo de temas para la poesía también, no solamente la romántica. sí, y además hay eso, o sea, también creo que una vía a la literatura puede ser el cine, o sea, que las artes están emparentadas y la poesía tiene que ver también con el cine, porque el cine tiene un lenguaje de la mirada. Y bueno, hay una cantidad de, o sea, así como la Sociedad de Poetas Muertos, hay una buena cantidad de películas sobre poesía o sobre poetas o sobre, este, entonces, pues también puede ser una forma de entrarle a la poesía, ¿no? A través del cine o a través de la música o de la misma poesía. Ahora hay muchísimas lecturas de poesía, o sea, están llena la ciudad que casi siempre son eventos de gente joven, o sea, porque, y de gente como más en espacios no consagrados, o sea, ya fuera, no sé, de Bellas Artes o fuera de los lugares así del estado, en cafés, en barecitos, en librerías, y entonces, pues es una poesía que puede ser de pronto más cercana a los jóvenes, que trate otros temas, que tenga otros recursos de expresión. Entonces, pues eso, que se animen, que escuchen, que vean, que, que piensen que da muchas posibilidades también para el bienestar personal, yo creo, porque en mi caso me sirvió mucho para sacar incluso cosas que considero que me han pasado fuertes en el momento en que ya, o sea, de principio no puedo escribirlas, a lo mejor necesito tomar tantita distancia, pero cuando ya las dejé en el papel y pasé toda esa cosa de eh, me libera muchísimo, me libera muchísimo pues de ese sentimiento, de ese suceso, es como si quedara ya lejos de mí. Claro, muy terapéutica la escritura. Sí. Bueno, y ahora pasemos a algo más importante, bueno, no sé si más importante, pero que sí, el motivo de esta charla,
un espejo que mira hacia adentro. Cuéntanos un poquito. Bueno, este es mi primer libro. Bueno, te lo enseño a ti porque ellos, los que nos escuchan, no lo ven. Este es mi primer libro como autor, como única autora, porque ya tenía varias antologías en México, en Estados Unidos y en España. Pero bueno, este libro salió, es muy breve, pero salió de muchos, muchos años de trabajo, pero salió como no disperso, porque no se pensó de inicio como un libro, se pensó como esta manera de que tengo yo de lidiar con la vida, que es escribir. Y en la pandemia los fui trabajando, los fui organizando como libro, los trabajé con personas ya como libro antes de mandarlos a la editorial. Finalmente me atreví. Yo como que nunca me ha preocupado mucho de si publico o no publico, aunque sí quieres que te lean y que te conozcan, no voy a negar que no, ¿no? Pero cuando estoy triste y me siento, pues, ay, no, o sea, que siento que algo, que mi autoestima anda baja por ahí, entonces me pongo a hacer cosas, ¿no? Que me hagan sentir como que estoy haciendo. Y entonces en un momento así lo mandé, vi la convocatoria, había visto la revista Buenos Aires Poetry, tienen una revista de poesía estupenda donde ellos hacen traducciones de poesía de todo el mundo y tienen una selección muy buena, incluso como para introducirte a la poesía. Entonces yo intenté mandar a la revista, pero la revista no recibía entonces poemas, pero me encontré que sí la editorial. Y pues dije, ay, ya, ¿no? Me da lo mismo si me dicen que no, porque me voy a quedar igual. Si me dicen que sí, pues va a ser algo muy bueno, pero si me dicen que no, pues sigo sin publicar un libro igual. Y lo mandé. Y a la semana siguiente me contestaron, fue súper rápido, me dijeron que lo habían dictaminado y que les interesaba mi libro. Que lo habían dictaminado el director de la editorial que se llama Juan Arabia y el director de la colección, que es la colección Pipa Paces, que se llama, ahí se apellida Arraigada, y pues me dio mucha emoción, porque además, bueno, yo soy editora y conozco a muchísima gente aquí en México y en la Ciudad de México, y no quería mandarlo como de que, ay, públicame, ¿no? Así, porque me iba a sentir como que perdía el valor de eso, de que te leyera otra gente y te dictaminara Entonces realmente me dio muchísima emoción. El libro salió muy rápido y pues bueno, es así como, ¿no? Muy querido por mí porque, pues eso, es un trabajo de muchos años, es muy personal, o sea, creo que este libro es muy personal. Ahora estoy intentando emprender proyectos menos personales, o sea, más de pensar un tema y trabajar la poesía alrededor de ese tema. Pero bueno, sí, por eso ese título de un espejo que mira hacia adentro porque esta cosa del espejo, de mirarse, ¿no? De mirarse, de reconocerse, de verse cómo eres, pensé que, pues, el espejo te mira las facciones, tu rostro, tu cuerpo, pero no mira cómo te estás sintiendo, qué está pasando, ¿no? Cuando tienes miedo, cómo está tu estómago, cuando tienes enojo, ¿no? Cómo late tu corazón cuando estás con una emoción muy fuerte. Entonces, pensé en esto de que me gustaría poder encontrar un espejo donde pudieras ver todo eso, ¿no? Que estás sintiendo, pero que a veces no identificas bien, ¿no? A veces además creo que la manera en la que nos educan en la parte emocional, generalmente a los hombres los educan para enojarse ante todo, ¿no? Ante la tristeza, y digo, no a todos, pero es muy común, y a las mujeres para llorar, ¿no? Estamos enojadas y lloramos, estamos tristes y lloramos, estamos felices y se nos saltan las lágrimas, ¿no? Entonces, toda la gama de las emociones posibles, a veces no podemos separarlas. Entonces, esa es la idea como de pensar que toda esa gama de emociones pudiera identificarla, ¿no? Así casi como de que, digo, no sé, ¿no? Ya la estoy pensando así medio Harry Potter, que se ponga de colores si estás enojado o si estás, pero no sé, o sea, después de que pensé que este era un libro muy personal,
que tenía muchas cosas como de esta poesía confesional que a mí me gusta mucho. Yo he sido muy lectora de los poetas confesionales, o sea, una de mis poetas favoritas es Anne Sexton, y que además tiene que ver porque, bueno, finalmente yo llevo muchos años en psicoanálisis y pues el psicoanálisis es ese espejo que mira hacia adentro, ¿no? Entonces, pues mi poesía es la manera también, porque bueno, en el psicoanálisis uno habla y el otro te escucha y tú vas tratando de reflexionar sobre lo que tú dices con ciertas ayudas que te dan. Entonces pensé que mi libro es un poco así, ¿no? Voy hablando de mí, de lo que siento, de cómo me siento, de lo que me está sucediendo, de lo que me sucedió en el pasado, en la infancia. Digo, toda poesía tiene su parte también de ficción, ¿no? O sea, no es que todo lo que está aquí pasó y, ¿no? Muchas veces uno imagina, o también está la cosa del deseo, ¿no? Esto me gustaría que sucediera o que hubiera sucedido. Entonces, pero bueno, pues es eso, es deseo y mirada, introspectiva. Híjole, muy terapéutico también, ¿no? Mm. ¿En dónde podemos encontrar este libro de Astrid Velasco? Sí, bueno, ahorita se está reimprimiendo, pero está en Amazon, en Mercado Libre, en Gonville, en la librería Bonilla, aquí en la Ciudad de México. Yo creo que sigue estando, porque había ahí algunos ejemplares, en la librería del Colegio Latinoamericano de Escritores. Y bueno, Amazon siempre está ahí, ¿no? Porque es donde Buenos Aires Poetry coloca primero sus libros. Pero bueno, incluso si buscan en internet, yo cuando una vez hice la búsqueda había muchísimas librerías que yo ni sabía que estaban ahí. Y bueno, yo voy a tener la próxima semana también ejemplares que iré colocando en librerías, en Mercado Libre también. Y que bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram soy Astrid Belm y en Facebook Astrid Velasco, y también me pueden pedir a mí el libro, ¿no? Yo creo que la próxima semana estaré anunciando presentaciones y a lo mejor ventas y pues ojalá se animen a leerlo y así como Por un favor. ratito acompañarme en todo ese viaje interno. Claro, por favor avísanos en dónde van a ser las presentaciones para anunciarlas. Sí, y ahora que lo tenga, bueno, te mando a ti uno personal, pero les mando también para que lo regalen ahí en tu programa. Muchísimas, muchísimas gracias. No, a ustedes por tenerme aquí y dejarme platicar tan a gusto. Muchísimas gracias, de verdad. Un honor haberte tenido en el programa. Lamentablemente el tiempo siempre vuela. Y pues agradecerte mucho el que hayas estado aquí y espero nos veamos pronto en alguna de tus presentaciones. Sí, yo les aviso de las presentaciones, les mando los libros y la verdad ha sido un grandísimo placer, les agradezco mucho y bueno, espero también verlos fuera en algún otro lado ahí para platicar más. Claro que sí, claro que sí. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Nuevamente. Sí, igualmente, Y bueno, muchas gracias, buenas noches. gracias por escucharnos. Lo esperamos la próxima semana. No se desconecten. A continuación, una emisión más de Fabiola Consentido. Para cerrar el programa, dejaremos canciones de la banda sueca Roxette, formada por el guitarrista Per Gessle y la voz de Marie Fredriksson, con más de 90 millones de discos vendidos. Es una de las bandas suecas más importantes. Espero que disfruten estas canciones. Recuerden, amigos, que dejar de soñar es comenzar a morir. Nunca repriman a su niño interno y dejen que descubra los libros. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras. Hello, you fool, I love you. Come on, join the joyride. I hit the road out of nowhere, had to jump in my car, be a rider in a love game,
Despertemos del sueño de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a todos por ser soñadores de letras.